¿vale? Pero hay lo que suena en la radio, el pop, que es como la música más normal, y luego identifico el rock como algo un poco que se aleja de lo que está en este centro comercial. Luego voy al instituto y también hago un viaje a Inglaterra y veo que hay punks. Empiezo a oír hablar de los rockers. Me entra la idea esa de la etiqueta de lo pijo. También de los mods, porque hay un bar donde vamos con unos amigos que vemos que hay mods y empiezo a intentar orientarme, a saber qué son estos estilos y estas músicas. Luego oigo hablar de las discotecas y gente que va y que baila música disco. Y luego más tarde también empiezan a aparecer un amigo que dice que es posmoderno, o lo llamamos el moderno. Veo en el barrio que hay mucho heavy y muchos heavies en el instituto también. También hay compañeros que les gusta la rumba y luego empieza a jugar a voleibol, a un deporte, y aparece uno que le gusta el rap y que hace breakdance, ¿no? Entonces yo me voy haciendo un mapa de todo esto. Ah, la cuestión es que para mí algo quedaba por descontado, pero esto en los años 50 no existía para nada. No había un mapa donde los jóvenes podíamos orientarnos y buscar cuál era nuestra posición y en relación a qué otros gustos construíamos el nuestro, ¿no? En los 50 no existía esta tradición del pop rock. Y a finales de los 50, en España de golpe, ¡pam!, ¿no? Aparecen películas de Elvis Presley. El régimen intenta que lleguen poco, ¿eh? Suenan poco en las radios, el rock and roll suena muy poco en la radio, uh, aparece muy poco en los sitios oficiales, pero llegan películas y llegan los discos. Y llega también películas de Tommy Steele, que británico, pero que también con ese rock and roll que impacta muchísimo. Entonces, mi pregunta era siempre qué había pasado en los 60, que es cuando todo esto que yo me encuentro hecho empieza a desarrollarse, ¿no? De no existir nada en los 50, en los 60, ¿cómo aparece? Y hay gente que lo ha estudiado, pero se ha estudiado poco, porque el estudio de las culturas juveniles, cuando toma fuerza, precisamente es cuando esos largos, esto se mueve solo, ¿no? Estos largos 60, se están diluyendo, ¿eh? Los largos 60 van desde estos finales de los años 50, cuando aparece el rock and roll, hasta finales de los 70, 76, 67, 78, que es cuando hay un relevo generacional fuerte. Y cuando toman fuerza el estudio de las culturas juveniles en el Reino Unido, está desapareciendo. Entonces, la base de esa teoría subcultural, de esos estudios primogénitos de las subculturas juveniles, es la teoría subcultural, que sitúa el foco en las tribus urbanas, en las culturas juveniles espectaculares. En el 75 aparece el Resistance to Ritual, este libro editado, que es un poco el origen del estudio moderno de las culturas juveniles. Antes había habido estudios de la Escuela de Chicago, de Parsons, o en Italia, en Francia, etnografías antropológicas, pero aquí es donde nace la tradición que nos ha llegado a nosotros. Y aquí ya se habla, sí que aparece todavía ese juego entre las subculturas de clase trabajadora, lo que aquí llamábamos tribus urbanas, y las contraculturas, pero siempre en base a la espectacularidad. Stuart Hall, un poco el impulsor de todo esto en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en Birmingham, él había trabajado, perdonad que se mueven solas las diapositivas. Él había trabajado sobre los hippies a finales de los 60, había hecho un escrito donde comentaba ya con muchos de los apuntes de esta orientación subculturalista a las culturas juveniles, comentaba el fenómeno de los hippies. Luego hay dos estudiantes de doctorado que habían entrado para el máster en el Centro de Estudios Culturales, que era Paul Willis, que en su libro Profane Culture ya analiza los rockers, pero también un espacio de hippies, una comuna, y con lo cual es el último momento, pero otra vez con esa orientación subcultural. Y luego el otro libro famoso que sienta los cimientos, el Subculture de Dick Hebditch, se centra sobre todo en los punks y es el que desarrolla esta mirada subcultural a los estilos espectaculares. Entonces, a mí lo que me interesa
es que estas miradas están centradas en estas subculturas espectaculares como una forma de resistencia a las culturas dominantes y parentales. Las relaciones entre ese grito de resistencia, entre esa contestación, esa radicalidad, esa oposición y lo que ellos llaman o la hegemonía social o la cultura parental, ¿no? Y la relación, en cambio, entre jóvenes no está desarrollada. No prestan mucha atención a esas diferencias internas entre unos jóvenes y los otros, a las distinciones entre ellos, entre ser de un estilo o del otro, y cómo estas distinciones generan procesos culturales que tienen mucho interés. Ya desde el principio, desde el feminismo, del mismo Centro de Estudios Culturales, Griffin y McRobbie critican que solo se analicen las subculturas espectaculares. Ellas hablan que las mujeres que en ese momento estaban poco presentes en estas subculturas y que en cambio hacían un consumo masivo de revistas para adolescentes, de pop adolescente, las Tenny-Bap culture que ellos le llaman, y de la normalidad comercial en general no se trata, de las posiciones menos espectaculares entre los jóvenes. Y Willis, en su libro sobre los chicos de clase trabajadora, aprendiendo a trabajar, destaca el elemento paradójico, que esta resistencia, esta contestación, muchas veces lo que hace es que reproduce las situaciones de desigualdad de los jóvenes en sus posiciones subordinadas en la estructura social. Entonces, ya desde el inicio hay apuntes que intentan buscar una mirada compleja a este elemento relacional entre los mismos jóvenes, entre cómo se diferencian unos con los otros, pero se trata poco. Después, desde entonces, ha habido muchas aproximaciones que rompen con la mirada subculturalista exclusivamente, y hay miradas que buscan los juegos entre diferentes estilos. Aquí, por ejemplo, Feixa ya en su libro, en su tesis doctoral a principios de los 90, miraba mucho en Lleida, en su ciudad natal, los diferentes estilos, cómo se relacionaban unos con los otros y qué implicaban unos y los otros. Después ha habido la llamada aproximación subculturalista, postsubculturalista que Bennett, Harris y muchos otros desde Inglaterra, sobre todo, han desarrollado desde finales de los años 90. Pero para mí lo que es importante es también los intentos que intentan aplicar la mirada de Bourdieu, que es una mirada que se ha aplicado muy poco y que es esa mirada relacional, que tiene en cuenta el campo social o los campos culturales específicos, eso como unos campos donde hay posiciones y donde hay luchas por estas posiciones. Y esto se ha desarrollado muy poco en el estudio de las culturas juveniles y de la música popular ligada a las identidades juveniles. Thornton es de las primeras que empieza a intentar aplicar esta mirada, aunque se deja fuera la clase social. Y últimamente hay una aproximación que para mí es muy interesante de Jensen, que él llama como crear una nueva teoría subculturalista, que yo creo que acierta mucho en la mayoría de sus postulados. Desde mi gusto, no tiene suficientemente en cuenta todavía el mapa relacional de estilos y posiciones. Entonces, rápidamente, a partir de esto, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Es analizar precisamente ese momento en los 60 donde se generan todas estas diferenciaciones juveniles. Y lo hago con el caso de la música en Cataluña en los años 60, entendidos en esta idea de los long 60s que abarcaría hasta mediados, finales de los 70, que sería la generación de los 60, pero que no se cierra en el año 69, sino que va más allá. Y el objetivo es intentar ver cómo desde esta mirada racional, que no tiene en cuenta un estilo o unas subculturas espectaculares, sino el conjunto de posiciones en ese campo naciente, que es el del pop rock, el de la música, pues que nos informe de cómo se gestan y cómo se generan las articulaciones sociales que van asociadas a estas diferenciaciones musicales, y que es lo que yo creo que es muy interesante ver luego cómo se desarrolla a lo largo de los 80, 90, a los 2000 y hasta la actualidad. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo lo haré? Lo que me he basado es, he analizado gente que ha hablado de esta época, que ha estudiado
o que ha comentado o que ha hecho biografías, sea en ese momento o después, no sé, que ha hablado sobre esta época en ese momento o después. Hemos analizado listas de éxito, porque esto no lo he dicho, no lo he comentado, que lo que hablo hoy es una combinación de entrevistas y trabajo de campo y bibliográfico que estaba haciendo yo sobre los años 60 en general, no sobre la música, con algunas entrevistas que ha hecho una estudiante de máster en la UOC, que hizo un trabajo el curso pasado sobre la música, específicamente en los años 60, y con la que trabajamos a fondo y con la que ahora estamos trabajando en un texto a partir un poco de las ideas que estoy comentando aquí. Y entonces, aparte de las listas de éxito que no comentaré, hemos trabajado con entrevistas a los que fueron jóvenes en los años 60, en un sentido amplio. Hemos hecho 19 entrevistas a jóvenes que eran jóvenes en los años 60 y 70, que se identificaban con el cambio generacional, fuera en un sentido más estético o en un sentido más político, nacidos entre el 39 y el 59, es decir, algunos empezaron a ser jóvenes a finales de los 50 y otros a mediados de los 70, cuando terminaba el periodo de los largos 60. Y hay 13 que son genéricas, que no son específicas de música, aunque una de ellas, por ejemplo, es a un músico. Y hay 6 que son específicas de música, 3 a músicos que empezaron en ese momento y 3 aficionadas a la música. Que estas son las que hizo Judith, esta estudiante de doctorado con la que estamos escribiendo y trabajando la cuestión. Bueno, entonces, básicamente lo que explicaré o lo que hemos visto, ¿no? La idea que me interesa destacar es cómo esta nueva diferenciación, esta nueva cultura del pop rock entre músicas y estilos, como es un momento configurador de las coordenadas que han llegado hasta hoy. Es decir, no existía hasta ese momento, aunque había jazz, aunque había músicas que en algún momento podían tener configuraciones parecidas, no había una música juvenil. O sea, la música que había era la música adulta, ¿no? Entonces, la idea es cómo se desarrollan en ese momento estas articulaciones que nos han llegado hasta ahora y que todavía tienen sentido, pero que van cambiando en cada momento y en cada localidad la manera concreta de generarse. Entre el lugar del hedonismo, de la contestación política o de otro tipo, de la dureza, del romanticismo, cómo esto va ligado a la clase social, al sexo, al género, a la orientación sexual, etcétera. Todas estas cuestiones que todavía son importantes y que una mirada relacional nos permite capturar. Lo que haré es, y muy rápido, porque con los 10, 15 minutos que quiero dedicar, pues hacer un paseo por la diferenciación y la racionalidad, la aproximación, los pilares de la aproximación que tomo, y luego hacer eso un paseo rápido por las principales diferenciaciones en los 60 y terminar con unos comentarios sobre este análisis de la perspectiva histórica sobre las configuraciones. Veo que me estoy alargando más de lo que había previsto. Intentaré pasar rápido por el elemento teórico. 3 pilares en lo que baso esta mirada. Y como comento, lo digo muy rápidamente. Primero es este contraste que he comentado con la aproximación subculturalista de la resistencia, que se basa en la resistencia a las culturas hegemónicas y parentales. Lo que propongo es esta idea de buscar más las diferenciaciones internas entre jóvenes, cómo los jóvenes se distinguen unos de los otros. Entonces, 3 elementos. Entiendo, por lo tanto, que estamos hablando cómo nace el campo de la música pop rock. Moti Regev, desde Israel, ha hablado mucho de cómo es esta tradición, cómo se instala en cada uno de los países y cómo normalmente siguen unas pautas parecidas, pero que implica una progresiva mezcla entre esta cultura global, anglosajona sobre todo, y la etnicidad nacional de cada lugar concreto. Lo que lo caracteriza, él lo comenta, es que se distingue del resto, como veremos muy claramente. Entonces, me centraré en las tipificaciones
en cómo se distinguen entre ellos los géneros musicales, las etiquetas, los géneros entendidos como ese elemento donde se coordinan lo que propone la industria, lo que generan los músicos y los artistas y lo que consume el público. Los géneros son como esas etiquetas que nos ayudan a orientarnos a estos tres actores, ¿no? Tal como lo plantea Negus, y siempre con esta idea de trabajar ese juego entre fronteras simbólicas y sociales que estamos constantemente trabajando y que creo que es una aproximación poco trabajada en el estudio de la música popular y de las culturas juveniles, aunque que tiene todavía mucho camino por recorrer. Y finalmente, esta idea de que no hablamos tanto de subculturas espectaculares, de las tribus urbanas, de lo más llamativo, de estilos concretos, sino sobre todo sobre las posiciones y posicionamientos entre ellos, entre cómo se relacionan, si están distantes o próximos en cada momento. El mismo estilo, dos estilos pueden estar distantes en un momento y al cabo de 10 años ser prácticamente lo mismo o gustado por la misma gente, ¿no? Y en este sentido es una aproximación más de Bourdieu, más ligado a la idea de articulaciones que propuso Stroh en el 1991, o la idea para mí muy interesante de Willis, que se fija mucho en este elemento de cómo las formas simbólicas son apropiadas y se generan homologías con posiciones sociales en la vida cotidiana, que ya propuso en esos libros iniciales, pero que intentó formalizar y explicar más en el año 2000. Pues a partir de eso, bueno, no entro porque no tengo tiempo, pero hay mucha gente que ha hablado, sea directamente o como contexto a sus investigaciones, de lo que pasaba en estos años. Pero en general sin hacer este mapa, con una voluntad más de analizar un estilo concreto o de hacer un mapa más genérico de cómo se había hablado. Entro ya en el ¿qué hay en los 60? ¿Qué nos encontramos cuando analizamos? Cuando aparece en los 50 no había música juvenil, lo que había en la radio, lo que se oía en un momento donde todavía había pocos tocadiscos, los tocadiscos empiezan a masificarse al principio de los 60, pues a finales de los 50 había balada romántica, había canción española, folclórica española, música ligero, cobla, bolero, flamenco. Estos estilos que los jóvenes no identificaban como específicamente juveniles. Y entonces lo que pasa de repente es que aparece algo que lo empiezan a llamar música moderna. Y de golpe, como he dicho, aparece, aunque poco en la radio, pero aparece Elvis Presley, que hay películas en los cines. Y aparece Tommy Steele, al Gaby que entrevisté de Los Salvajes, él comenta. Él estaba en las rancheras, había ganado un concurso como joven porque su madre lo había presentado y lo que le gustaba a su madre y a él eran las rancheras, y de golpe dice, es que esto de que me gustan las rancheras me duró hasta el día que vi Elvis Presley y Tommy Steele. Cuando veía al cine, y digo, en el cine, sí, en el cine, fui 4 o 5 veces a ver las películas, vi las películas y dije, esto es lo que quiero hacer yo. No, pues este momento es un momento de un impacto muy fuerte. Entonces aparecen también cantantes que no son rock and roll, pero como Renato Corosone. Luego había, a nivel local, se crea como una oposición entre el José Guardiola y el dúo dinámico, que son los primeros que empiezan a acercar esa idea de una música más moderna también, pero en la versión autóctona. Y entonces ya a principios de los 60 es cuando aparecen los conjuntos que todos hemos oído siempre como esa prehistoria del rock and roll, que muchas veces lo que hacen es cantar canciones de los Rollings, de los Beatles, de los Shadows traducidas al castellano con alguna composición propia. Los conjuntos que son los Salvajes, son los Mustang, y que revolucionan el panorama. Esto ligado al beat inglés. Llegan menos los originales de los Beatles y de los Rollings, pero también un músico que iniciaría a finales de los 60 el grupo de folk, del que hablaré rápidamente después, dice, sí, esa distinción clásica que siempre se dice en esa época, que todo era lo mismo, como mucho había una diferenciación entre los Beatles y los Rolling, ¿no? Que decía mucha gente, y él lo dice de esta manera, en estos tiempos se distinguía entre los Beatles y los Rollings porque unos eran más pop y los otros más rock.
rock eran rock y esto ya se veía la generación. Los del rock eran más duros, más extremistas, digamos, y no extremistas. No sé cuál es la palabra, ¿no? Quería decir como unos eran más transgresores de alguna forma y los otros menos. Luego, durante los 60, toda esa va cogiendo fuerza y con un cambio muy rápido aparece el twist, bailes como la yenca, el Madison, eso de bailar separados, los jóvenes hacen guateques en sus casas, empieza a haber matinales que se organizan, las radios se organizan matinales, concursos a los sábados por la tarde, los domingos por la mañana, se empieza a crear una industria y a finales de los 60 aparece la onda hippie, la psicodelia en su vertiente más contracultural y en su vertiente más comercial. Esto es interesante al cantante de Los Salvajes en un libro que hizo, muy divertido, explica cómo a finales de 70 intentan a seguir la moda, como habían hecho un poco siempre a principios de los 60 cuando triunfaron. Y dice, es que y se pusieron, aquí vemos un ejemplo de una portada de esa época, donde adoptan una estética totalmente hippie, incluso los instrumentos que se estaban probando en esa época en ese estilo, ¿no? También aparece el soul como una nueva moda, ¿no? Es un momento de cambio constante y de diferenciación constante, de ese inicio donde todo era lo mismo, donde se va pasando a una progresiva diferenciación, pero durante toda la década todavía todos van en el mismo sentido. En Cataluña, a la vez, hay lo que se llama música catalana. O sea, los entrevistados nos dicen en ese momento que había una cosa o la otra, que no significa que fueran opuestos. O sea, había muchas afinidades entre los dos. No es que unos se odiaban a los otros, algunos sí que muestran un cierto rechazo al otro, pero en general la mayoría de la gente que estaba en contra, estaba en esa onada de cambio, en contra de la generación anterior, sí que a la mayoría iban unos al lado del otro, ¿no? Y aparece la nueva cançó a principios de los 60 y luego a finales de los 60 aparece el grupo de folk, que es más ligado al folk americano, a Pete Seeger, a Bob Dylan, que empiezan a traducir todo ese tipo de músicas y que para muchos este es un entorno mucho más contracultural en el sentido que aparece más ligado a las iglesias, a pequeños grupos excursionistas que organizan conciertos fuera de los circuitos más comerciales y de la radio. Suenan relativamente poco en la radio, aunque hay algunos de ellos que sí que tienen más éxito comercial. Pero vamos ligado a un catalanismo antifranquista cercano a la Iglesia, a los sectores más progresistas de la Iglesia, y que tiene un gran impacto. Esto no es esta cultura del pop rock, pero igual que la que diré después, creo que es importante porque es la que configura las diferencias en las cuales los jóvenes hacen la ruptura generacional y que por lo tanto, y que sobre todo tendrán continuidad después en su mezcla con el pop rock. Esto tiene la evolución a principios de los 70 con lo que será, que se junta ya con la tradición más de la música moderna a través de la música layetana, que se dijo el rock layetá, y que es un tipo de rock progresivo, una etiqueta que propone el cantante Gato Pérez y que va muy ligado a una sala de fiestas, a una disco, a un bar, una sala de conciertos que es Celeste, que tiene un impacto cultural muy fuerte en esa época. Y he incluido otro elemento que es la rumba catalana como tercer elemento, porque algunos de los entrevistados cuando hacían el mapa de las músicas de los jóvenes hablaban como en algunos barrios sí que había el sonido o el del flamenco, más ligado a esa música folclórica española para ellos, o de la rumba catalana también en algunos barrios que aparece. Para muchos es una música adulta, no formaría parte de este elemento juvenil, pero como luego hay el desarrollo de la rumba más carcelaria madrileña a finales de los 70, creía que era importante introducirlo aquí. Esta es Lucía, que dice, no, la rumba era una música que interesaba hasta una edad. Cuando pasabas de los 11, 12 decías, ¿para qué quiero oír esta música? En este sentido que era una música adulta y que por lo tanto no formaba parte de este universo juvenil, pero otro testimonio dice, no, cuando nació la rumba algunos empezamos a bailarla casi a escondidas, en terrazas, con el vaso de ginebra. Nos cansábamos de bailar una rumba que siempre me ha encantado de Peret, que es la noche del hawaiano, ¿no? Y habrá, al contrario, esta idea como esa rumba, como un sonido transgresor
y propiamente juvenil, en este caso seguramente porque es un testimonio desde el mismo barrio del Raval, donde Peret empezó su... vivía y desarrolló su música. Bueno, la rumba catalana nace en los 60, finales de los 50, Peret graba el primer disco, se va a Argentina, vuelve después, en el 62-63 es cuando empieza a tener éxito y a final de los 60 y sobre todo durante los 70 es cuando tendrá más éxito. Entonces, este es el principal mapa. Estos tres elementos son, sobre todo los dos primeros, y este tercero más por el desarrollo que tendrá después, pero es las principales coordenadas de este mapa. Y esto dura, luego durante los 70 y empieza todo el desarrollo del rock y todas las diferenciaciones progresivas del rock mucho más complejas, hasta que a finales de los 70, a partir de los 76, 77, 78, hay el recambio generacional muy rápido. Cuando entra el punk, el nihilismo, entra la nueva ola después en la movida madrileña, sobre todo, se empieza a desarrollar el heavy metal y entra esa rumba flamenca más carcelaria de los chichos, de los chunguitos, con gran éxito también, y que modifica las articulaciones, ¿no? Y esto creo que es interesante ponerlo en esa perspectiva histórica, de que es un nuevo vendaval del pop como ola de cambio generacional y que genera unas coordenadas que no existían, genera unas oposiciones que no existían y empieza a desarrollar un tipo de articulaciones que no existían. Y es en ese momento donde se hace. Y es unas articulaciones donde se mezcla el consumo juvenil como idea de modernidad y a la vez como modernidad contestataria transversal, que es de toda la juventud, ¿no? Y esas grandes paradojas que tienen las culturas juveniles, que es a través del negocio, pero es muy contestatario, es siempre a la contra, es siempre en contra de la generación anterior, y es en ese momento donde se empiezan a articular y a fijar. Y se hacen atendiendo a elementos muy locales, muy de cada localidad, en este caso también el catalán, el castellano, el franquismo, pero muy globales, que son compartidos en gran parte las mismas coordenadas en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y todo Occidente en general. Son lo que yo llamo las luchas de la autenticidad. No me detendré porque ya estoy llegando a los 30 minutos y no quiero comerme el tiempo de nadie, pero esto es lo que... Tenía aquí una serie de citas para trabajar, para comentar, pero yo creo que lo importante es que en ese momento es el momento en que se trabajan una serie de elementos de esas luchas de identidad que son las que llegan hasta ahora, hasta el trap, llegan hasta ahora, hasta todos los sonidos que hay en el momento y que en cada momento van evolucionando en una dirección o en otra, que es esta tensión entre la comercialidad y la transgresión, el papel de la economía política, de la industria cultural, del negocio, esa tensión entre hedonismo y contestación política, hasta qué punto toda la tradición de la música moderna se veía como hedonista, como ir a ligar, a pasarlo bien. En cambio, la de la música en catalán era el ámbito de la contestación política, pero había muchas mezclas entre ellos y sobre todo a partir de los 70 es cuando se empiezan a mezclar y a mostrar articulaciones muy complejas que son las que se van desarrollando, estirando más para un lado o para el otro hasta la actualidad. Entre la dureza y la suavidad. Dentro de la cultura moderna, que era todo el mismo tipo de música, se establecen distinciones desde el principio entre sitios más duros y grupos menos duros. Y como esto va ligado también a la clase social, en el sentido que se asocia a los sitios y los grupos más duros como más conectados a las clases trabajadoras, a las posiciones más subordinadas y a la masculinidad. En cambio, las formas más suaves, como serían los Beatles en relación a los Rolling, pero también como los Salvajes en relación a los Sirex y los Mustang, pues se relacionan más a clases medias y también más a la feminidad. Y de la misma forma como a partir de las finales de los 70 empieza a haber esa conjunción entre esta música moderna y uno de los desarrollos en la música progresiva que introducen los elementos de distinción de una formulación más artística, más arty, dentro de la misma cultura. Constantes, más de dureza de calle y de hacérselo uno mismo, de más facilidad,
que esto luego se reproduce con el rap, luego se reproduce con el trap, ¿no? Esta idea de que cuando se hace demasiado complejo y demasiado profesionalizado aparecen formas que recuperan esa frescura juvenil de toda esta cultura. Entonces, lo interesante es cómo, a partir de los relevos generacionales, mini generacionales que se van produciendo, cómo se va configurando esta articulación que nace en este momento, que se configura en este momento, pero que hasta ahora la historia de la cultura juvenil no es sino un ir recolocando las piezas siempre que cada nueva mini generación se revela contra la anterior y contra lo poco cool de lo que es lo poco anterior e intenta crear una nueva definición que articula de maneras diferentes, siempre en el contexto y ligadas al contexto de cada momento. Así me he saltado unas cuantas cosas porque para no comerme el tiempo, luego si queréis tengo más citas y más elementos que he saltado directamente, pero esto era lo que quería comentar, ¿no? Que creo que es importante esta mirada histórica que hemos hecho poco en las culturas juveniles y cuando lo hemos hecho es ligado a un estilo concreto, no es este elemento relacional. Y creo que es interesante ir a esos años 60 que hemos trabajado poco porque cuando empezamos a estudiar las culturas juveniles ya habían pasado o estaban pasando en ese momento y que creo que es importante ese juego que hacemos poco, que normalmente la gente que estudia la música y los estilos juveniles es gente muy implicado en estilos concretos y tiende a profundizar mucho en un estilo y a fijarse poco en esos esquemas de diferenciación en relación a otros estilos y hacer el mapa relacional del campo de juego y sus articulaciones sociales que están y que nos permitirían ver mucho más claramente ese elemento de sociología histórica que nos ayuda a entender el papel de la música y de las culturas juveniles en esas identidades juveniles de una forma creo que más rica de la que a menudo hemos conseguido hacerla. Y lo dejo aquí, John. Pues es que ricasco. Uy, que me hago eco. Qué ricasco por la aportación que estuvimos hablando y yo creo que se ha conseguido el dar esa panorámica que nos sirve muy bien para empezar, esa panorámica histórica de las diferentes articulaciones, como tú has comentado, y los diferentes marcos teóricos y las diferentes articulaciones entre estilos que, como has dicho, pues perduran y nos sirven incluso para analizar lo actual. Es decir, es importante eso, el contexto de cómo se generan, de cómo se plantean ya las diferentes tensiones y cómo eso nos lleva hasta ahora. Y quería hacer eh, una mención, porque la he visto ahí, no sé si está conectada realmente, pero bueno, cuando has hablado además de que se ha trabajado poco el estudio de la música desde los esquemas de Bourdieu, pues bueno, pues a Paula Guerra, que fue mi codirectora de tesis y que su tesis doctoral además pues iba precisamente el estudio del campo de la música alternativa en Portugal y además lo hacía desde un esquema muy bordiano. Que es además una tradición sociológica que desarrollan bastante en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto. Y por eso, a mí sí me ha resultado especialmente interesante porque precisamente y además está muy bien que haya sido como ponencia inicial porque nos sirve para situar los marcos de los debates y las distintas articulaciones. Has dicho que serviría incluso para analizar hasta el trap. No me oigo.
Roger, sí, no te estamos escuchando. Ah, vale. Tenía ahora, perdón. Ahora sí. Ostras, qué desastre. Perdonad. No sé cómo se ha apagado. No, no, yo creo que sí. Yo creo que el trap juega con muchas de las tensiones que nacen durante los 60. Esa tensión entre la versión más hedonista pero transgresora y la versión más politizada. Y cómo las lecturas que genera y los posicionamientos tienen que ver cómo se va trabajando y cómo va evolucionando la manera de trabajar. ¿No? Ahora hay como esa ola hiperirónica, ¿no? Donde teóricamente hay una lectura politizada detrás de un aparente hedonismo, ¿no? Hay unos juegos donde se hace mucho más complejo, que un poco es lo que es la historia para mí de estas articulaciones, que desde los 70 hasta ahora hay un juego, un cinismo práctico, un juego irónico, una rueda irónica cada vez más compleja, aparte de que hay más diferenciación, pero que a menudo que acumulas experiencia, es más compleja estos posicionamientos, ¿no? Pero que muchas de las luchas actuales, los cimientos están en ese momento para mí, sí. Sí, no, pues eso resultaba especialmente interesante la panorámica que has hecho, sí. No sé si alguien tiene más preguntas, pueden hacerlas yo todas. Priscila ha levantado la mano. Bien. Sí, eso es. Vale, bueno, no, yo Priscila, quería que agradecer la como no hablas presentación después, realmente. Sí, como no hablas sí, después, hablo después. María, Sí, sí, justamente es que he apuntado muchas cosas que has dicho, Roger, en tu presentación. Yo, de hecho, quería preguntarte que hasta qué punto tú también podrías considerar que toda esta nueva música, sobre todo por el estigma que conlleva el reggaetón o el trap, tiene también como un ingrediente desde lo geopolítico, quizá, desde esta idea de norte-sur, de buen gusto, mal gusto, de lo deseable o no deseable, ¿no? Que es una de las cosas que yo también tengo voy incluyendo, digamos, en mi tesis, pero me interesaba saber tu punto de vista. Ah, ¿se ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Sí, totalmente. Yo creo que esto es lo más interesante de aplicar el esquema de Bourdieu, ¿no? Ah, que hay un solapamiento en, o sea, estos esquemas de percepción que van más allá de la música, ah, se aplican a la música también. Lo interesante de la música popular es cómo genera inversiones, ¿no? Yo creo que lo interesante, a diferencia de la alta cultura, donde sí que hay la inversión entre la bohemia, ¿no? La principal inversión es que la alta cultura, el mundo del arte, tiene ese elemento bohemio que siempre ha formado desde finales del XIX, que forma parte de la alta cultura, pero en la cultura juvenil esto se masifica, es una bohemia masificada que hace que haya inversiones constantemente. Es decir, esas fuentes denostadas como bajas en cuanto a clase social o en cuanto a inmigración o en cuanto a alteridad en el sistema de periferia, en el sistema global, a veces son fuentes de autenticidad que ganan una posición relevante, ¿no? Y hay un continuo juego entre unos y otros, ¿no? Que los de arriba muchas veces se reflejan en esas autenticidades, las incorporan también en esos juegos de apropiacionismo cultural, como se llaman ahora, ¿no? Pero hay un constante juego de reflejos que es lo que lo hace interesante, que se abren y se cierran espacios constantemente, ¿no? En este mundo, donde a veces estos espacios son sitios de mezcla y a veces no, son sitios totalmente de separación, distinción y jerarquización. Y por lo tanto creo que sí que totalmente. Sí. vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues parece que no, de momento, con lo cual te damos opción de recuperar eso que te habías dejado. Sí,
Sí, perfecto. Os pongo ejemplos, perfecto. Sí, que nos has Sí, dejado sí. ahí con... Sí, son ejemplos de estas articulaciones que he dicho de palabra muy rápida. A ver, recupero la presentación. Sí, es un momento, ¿eh? Hay otros ejemplos que me he saltado por en medio, pero yo creo que los más interesantes, y aparte será más rápido porque están todos juntos. Cuando hablaba de cuando se generan las articulaciones, ¿no? Hablaba de esta perspectiva histórica, de ese momento en el que hay las luchas de la autenticidad, ¿no? Y hablaba de, entonces, ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, el cantante de los Salvajes, ¿no? Habla del hedonismo, cómo en la música moderna se asociaba más al hedonismo y la música catalana, en cambio, a la contestación política, más al antifranquismo, ¿no? Decía, La vida de los salvajes, en mayo del 68 yo no lo viví. Sé que estuvo y tal, pero entonces yo estaba por las chicas, por el cachondeo ya está, ¿no? O alguien que era músico más joven en ese momento, y que en ese momento todavía no era músico, y dice, la gente de rock era más de correr por bares e ir a las primeras discotecas que había y esto. Los otros, y él habla de los chirucaires, los cumbayás, que eran los de la música catalana, eran más de locales, de grupos se montaban en locales y escuchábamos más música de este otro tipo. Él estaba entre los dos. Entrevista era muy interesante porque él hablaba como había los dos grupos, él era en un pueblo cerca de Barcelona, decía, pero él iba con unos con los otros, pero veía muy claramente la diferencia. Precisamente al estar en los dos, se daba cuenta que eran dos formas de estar en el mundo muy diferentes, ¿no? Entonces, cómo se estaba jugando ese elemento del hedonismo por una parte y el compromiso político, la contestación política por el otro, pero cómo a partir de finales de los 60 esto se va juntando y hay muchas combinaciones mucho más complejas, en esta línea de la progresiva diferenciación y cómo se... Pero la tensión sigue hasta hoy, ¿no? Esta tensión entre el hedonismo más salvaje o la politización y las mezclas entre ellas son lo que interesa. Otro elemento, otro músico, ¿no? Que habla de pop comercial había bastante, sí, el comercial era lo que no nos gustaba. Lo que nos gustaba era un poco más duro, ¿no? Esa idea de dureza como un elemento clave. Y él, tanto como anticomercialidad, como también ligado a los barrios de clase trabajadora. Y él dice, aparte que nos gustaban los Rollings y los Beatles, pero entonces dice, y los Beatles eran un poco más comerciales. O sea, Rolling y Beatles eran más duros en relación a los autóctonos, que se percibían como más de mentirijilla, no, esos los conjuntos de principios de los 60, pero a la vez dentro de los Rolling y los Beatles había. Entonces, ahí se empiezan a gestar estas diferenciaciones alrededor de la idea de dureza que todavía hoy son muy importantes, ¿no? Cuando hablas con los jóvenes es constante la diferenciación si es más duro o menos duro, más suave o menos suave. Otra vez el Gaby de los Salvajes, ¿no? Dice, donde tocábamos en Rialto, que era en un barrio donde eran algunos de los del grupo, había bandas de gitanos que bajaban a Montjuïc, otros que eran rockers, y no sé qué, había habido hasta sangre, ¿eh? Había venido la policía. Ellos se reivindican constantemente como la parte más salvaje de esa música moderna naciente. Entonces yo le pregunto, los locales de zona alta, donde ellos también habían tocado, lo había leído en su libro, digo, ¿eran más tranquilos? ¿Era diferente a los públicos? Digo, sí, hombre, sí, había élites. Claro, era otra historia. Nosotros empezamos a tocar en un club en Vía Augusta y ya era otra historia. Los chicos venían más arreglados. Y luego en otro sitio dice, todos los que éramos chavales de familias humildes y tal éramos rockeros, ¿no? Esta asociación entre barrios más de clase trabajadora y ser más rockeros que los otros, ¿eh? Nos gustaba Elvis, les gustaba los Beatles. Hay constantemente un juego de significados, de diferenciación, de categorización que busca estas homologías, ¿no? Yo creo que esto es lo interesante y aunque nunca sean matemáticas, porque como hemos dicho es complejo y cada vez lo es más, esos siempre están. Yo la idea siempre digo, a diferencia de las aproximaciones postsubculturalistas que dicen, no, los jóvenes son muy autorreflexivos, muy irónicos y muy fluidos en sus identificaciones. Y digo, sí, y es importante tenerlo en cuenta, pero esto no significa que estén constantemente diferenciando en términos simbólicos y en términos de relaciones sociales, en términos de clase social, de género y de todas las otras diferenciaciones que puede haber.
Luego, no sé, más ejemplos, ¿no? Esto es un joven que no era particularmente musical, aunque sí que le gustaba, y él también hacía este juego de cómo le ayudaba a la música a orientarse o cómo la asociaba a posiciones en el campo relacional. Dice, la música en la época de la academia donde estudiaba, en la escuela las chicas carcas eran Rafael, las chicas progress Serrat y los chicos progress Creedence y Rollings y los más conservadores los Beatles. Esto es más a final de los 70 y principios de los 60 y principios de los 70. ¿No? Y constantemente los jóvenes están haciendo, y cuando lo éramos lo estábamos, este juego de categorizar y de buscar diferencias y asociarlas. A veces de forma más reflexiva y más sistemática, y a veces casi sin darnos cuenta, de manera más práctica, sencillamente al elegir qué discoteca o qué concierto vamos a ver o qué música escuchamos. Otro ejemplo, Lucía, una mujer del Poplasec que dice, a mí me gustaban más los italianos, ¿no? Esa idea del género, de la suavidad ligado a la feminidad. Me gustaban más los italianos porque eran más balada romántica. Los chicos preferían más a los Rollings y los Beatles, está clarísimo. Siempre las chicas hemos sido más románticas y los chicos diferentes. La chica más tranquila y escuchaba más música suave y los chicos otro mundo. Estas son diferenciaciones que siguen existiendo, que no significa que todas las chicas sean así y todos los chicos sean así, pero que siguen siendo categorías de pensamiento que funcionan y a partir de las cuales cada uno nos construimos. Y yo lo dejaría, John, aquí. Yo creo que es bueno que tengamos tiempo para el resto y así vamos enlazando las discusiones, ¿no?